Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Esto es la primera clase de un curso. En realidad era un curso de 4 encuentros, yo agregué una clase gratuita eh, sobre filosofías del arte contemporáneo, ¿no? La idea es pensar la teoría, el contenido detrás de las prácticas de arte contemporáneo. Para empezar a calentar los motores, vamos a empezar a ver obra, ¿no? A ver imágenes. No, el arte contemporáneo, bueno, es un concepto difícil de definir, un término o una expresión escurridiza que nos cuesta encerrar en un concepto, en una definición, y que genera ciertas incomodidades en el público por lo general. No sé si a alguno le pasó cuando va a un museo, muchas veces decimos, ¿y esto qué diablos es? Nuestras preconcepciones sobre arte contemporáneo, sobre arte, perdón, en general, bueno, nos llevan a identificar ciertas cosas como obras de arte y nadie dudaría, o por lo menos, bueno, no creo que la mayoría estaríamos todos de acuerdo en que la Gioconda es una obra de arte, ¿no? Tenemos ciertos preconceptos que alimentan nuestras ideas de qué es arte y qué no, y esos preconceptos están alimentados de imágenes, de imágenes que hemos consumido a lo largo de los años y que han formado un marco a partir del cual decimos esto es arte y esto no es arte, ¿no? Podríamos poner varios ejemplos, ¿no? La libertad guiando al pueblo de Delacroix, el David de Miguel Ángel, todos imágenes o obras que están en nuestro background, en el trasfondo, a partir del cual interpretamos lo que es arte y lo que no, ¿no? Esto ya quizás ya hoy es canónico, en su momento fue polémico, ¿no? Impresionismo, los nenúfares de Monet. Quizás Pollock a alguien le resulta un poco extraño, también ya súper canónico, pero alguno dirá, no le gustaría tanto. Mondrian, también un autor del principio del siglo XX, ya una eminencia, pero empezamos a encontrar ciertas cosas que nos empiezan a molestar, ¿no? Ciertas cosas que nos empiezan a incomodar, ¿no? Lo deben ubicar, la famosa fuente de Duchamp, ¿no? Que es un migitorio que Duchamp fue a una fábrica de migitorios, eligió uno, lo firmó con el seudónimo R. Mut y lo presentó, ¿no? O Kunz, por ejemplo, y sus famosas estatuas de globos, ¿no? No porque son de material globo, sino que imitan la forma eh, que se hacían con los globos, ¿no? Ahí ya se empieza a resquebrajar y ya se empieza a difuminar aquello que entendemos por arte y que no entendemos por arte, ¿no? Vean la diferencia entre esto y esto, ¿no? Las diferencias son chocantes. Podemos seguir hablando de arte en ambos casos. O incluso esto, una escultura que es una bolsa de basura. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer en este curso es, bueno, ¿cuándo hay arte? Nelson Goodman, que es un autor estadounidense, dice, más que preguntarnos qué es el arte, hay que preguntarse cuándo hay arte. ¿Qué hace que una obra de arte sea considerada obra de arte? ¿Simplemente que esté en un museo? ¿Simplemente que tenga la bendición de una institución artística? ¿Simplemente que lo haga un artista?
o que sea incluso no hecho, porque este Migitorio no lo hizo el mismo Duchamp, que sea señalado por un artista, que sea reconocida por el mundo del arte, por los críticos, por los curadores, o hay cierta esencia del arte, hay ciertos rasgos que hacen a un objeto una obra de arte y no otra cosa. ¿Hay buen arte y mal arte? ¿Qué criterios utilizamos para definir lo que consideramos buen arte o mal arte? Si es que existen esos criterios. Bueno, este tipo de preguntas son las que nos vamos a ir haciendo en este curso para comprender esto que llamamos arte contemporáneo, ¿no? Este es el curso, Filosofías del Arte Contemporáneo. Va a comenzar, digamos, la primera clase oficial, esta es, si quieren, la clase cero, la llamo yo. La clase uno será el martes que viene y así estaremos todos los martes. Les pido a los que me escuchan desde Chile, cuando hice el flyer original hace un mes más o menos, no me enteré no sabía que iba a haber un cambio de horario en septiembre. Como saben, bueno, es una hora más, entonces coincide con el horario de Argentina. En el flyer original dice 19 horas. En realidad va a ser 20 horas, ahí ya lo cambié. Pero bueno, para que lo tengan al tanto, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a preguntar acá o lo que vamos a trabajar son ciertas teorías, aparatos o marcos conceptuales que dieron forma a las prácticas de arte contemporáneo. Por lo tanto, no es un curso de historia de arte contemporáneo, sino que es un curso de teorías de arte contemporáneo. Por supuesto que eso implica, bueno, contextualizar históricamente, implica analizar ciertas obras de arte. Por supuesto que vamos a hablar de historia, pero lo que les quiero decir con esto es que no voy a pasar revista de todos los movimientos que constituyen el arte contemporáneo, eso sería un curso mucho más largo, sino que me voy a meter en ciertos marcos teóricos o teorías que considero clave para que ustedes cuando vayan a un museo nos digan qué diablos es esto y puedan enmarcarlo más o menos conceptualmente. ¿Sí? Entonces, la clase uno, como ven ahí, vamos a hablar de el arte conceptual. Esto tiene una tradición muy larga, desde la década del 60. Vamos a hablar de ciertos autores, filósofos o teóricos y artistas, por ejemplo. Genet, Dickey, Danto y Kossuth, que es un artista, ¿no? Un artista conceptual. En la segunda clase vamos a hablar del concepto de instalación. Hoy se habla mucho de instalación, pero muchas veces no se entiende qué se quiere decir con instalación. No, esto es una instalación. Bueno, ¿qué es una instalación? ¿Cómo se define? ¿Cómo se diferencia de otras formas de arte? ¿Es lo mismo que una escultura? Aparentemente no. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí vamos a hablar de distintos autores contemporáneos, ¿no? De hoy, Groys, Bishop, Reventich, autores que están vivos hoy, que piensan y trabajan hoy. Después vamos a hablar de el arte político. Ahí hay un montón de cosas para decir. Obviamente que un curso siempre es un recorte, una selección, ¿no? No podemos hablar de todo. Yo a partir de lo que propone Jacques Rancière, que es un filósofo contemporáneo francés, que habla de arte y política, habla del reparto de lo sensible, ¿no? La importancia del arte en el reparto de lo sensible. Es decir, qué se hace visible y qué se hace invisible en la arena política. Bueno, a partir de esa caracterización de Rancière voy a hablar de dos giros, el giro feminista y el giro postcolonial o decolonial. Una breve presentación porque es una clase, pero me interesaba trabajar ese tema. Y por último, ahí ven la última clase,
esto que Bourdieu, que es un filósofo, sí, filósofo, teórico, crítico de arte, curador francés, llama altermodernidad, que es un concepto que acuña en la primera década de los 2000 para hablar del arte global, ¿no? En contraposición a estos giros que hablaba antes, el giro feminista y el giro postcolonial. Es un pantallazo de ciertos marcos teóricos con los que se piensa el arte hoy. Obviamente vamos a poner ejemplos, eh, pero, pero no es una historia, ¿no? No pretendo dar cuenta de todos los movimientos o corrientes artísticas dentro de lo que se llama arte contemporáneo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Mateo Belgrano, soy doctor en filosofía, originalmente soy filósofo, me doctoré en Alemania, en la Fernuniversität in Hagen y en la Universidad Católica acá en Argentina. Hice, como les contaba hace un ratito, una maestría en historia del arte, una especialización en curaduría y una especialización en crítica. O sea que mi formación tiene que ver con ese cruce, claramente, ¿no? La filosofía y las artes visuales. Em, o sea que mi especialización es la estética o la filosofía del arte y particularmente concentrado en lo contemporáneo, ¿no? Que es lo que más me interesa, ¿no? Estéticas contemporáneas. Mi tesis doctoral fue sobre Heidegger, que es un filósofo contemporáneo. Daniel y Gabriel todavía no vino, pero se va a sumar al curso, cursaron asistieron a ese seminario sobre la filosofía del arte de Heidegger. Algo bien hice porque volvieron a confiar, pero estuvimos viendo sobre Heidegger. No voy a hablar de Heidegger aquí, ya es suficiente para Daniel y Gabriel sobre Heidegger. Vamos a hablar de otras cuestiones. Bien, para empezar aquí una introducción, vamos a empezar hablando de esta incomodidad que les decía que genera el arte contemporáneo. Tengo que estar atento por si suma alguien para aceptarlo. Esta incomodidad que nos genera cuando vemos una obra de arte contemporánea, cuando vemos, por ejemplo, conocen este caso, ¿no? A ver, un momento. Esta banana aquí pegada, no sé si conocen este caso, fue todo un escándalo. Es una obra de Mauricio Cattelan. Mauricio Cattelan es un artista italiano que para mí es muy interesante, pero bueno, hace de repente estas obras. Siempre es muy polémico, escandalizador. Y en el 2019, si no me acuerdo mal, en una galería en Miami, su obra consistió en pegar una banana en la pared con cinta. Una banana real, perecedera. Fue a la verdulería, compró una banana, fue y la pegó en la pared. Y esta obra, bueno, se vendió por miles de dólares, no recuerdo cuántos, pero por una muy buena cantidad. Entonces, la incomodidad que surge al arte contemporáneo es, ¿qué es esto? ¿Esto es un fraude? ¿Cómo puede ser que esto sea considerado arte? Un poco rompiendo con nuestras preconcepciones, lo que es arte, surge esta incomodidad. ¿Es el arte contemporáneo un fraude? Pregunta, por ejemplo, que se hace Baudrillard en un texto que se llama justamente El fraude del arte contemporáneo. Nos puede surgir lo mismo frente a esta obra, ¿no? En la que ya les mostré, ¿no? Este artista se llama, como dice ahí, Gavin Turk, es un artista británico y en una galería expone esta pieza titulada Dump, o sea, basura en inglés. O sea, literalmente nos está presentando el arte como basura, ¿no? No es una bolsa literal de basura, es una masa de bronce pintada y recubierta por una bolsa de plástico.
Y contra todo pronóstico, Dump fue vendida por miles de dólares, ¿no? Turk, bueno, hace todo la historia o el relato de que es una obra que expresa una crítica a la vida consumista y una posición en contra de que el mundo, de que todo en la vida de hoy es desechable, ¿no? Todo es basura. Acá les puse una cita. Una bolsa llena de productos desechados, materia orgánica no reciclada, arrojada con los subproductos de nuestro derrochador estilo de vida consumista, perdón. Estamos definidos por lo que tiramos y a la inversa, somos deconstruidos por lo que elegimos exhibir en nuestros sagrados pasillos del museo. Te hace reconsiderar el valor del arte y el trabajo que implica hacerlo. Bueno, esa es un poco su justificación, ¿no? Pero a uno le surge esta incomodidad, ¿no? O esta, por ejemplo. Esta pieza es de Sarah Goldschmidt y Eleonora Chiari. Se expuso, es una instalación que se llama ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Que básicamente son los restos de una fiesta. Se expuso en un museo en Milán. Y luego del primer día de instalación, una de las personas encargadas de la limpieza del museo lo levantó, pensando que era justamente basura, ¿no? Sí, Dani, decime. Está Gabriel diciéndome que no puede entrar por el link, pero yo pude, así que no sé por qué. ¿Querés reenviarle el link por las dudas? ¿Me Bueno, haces bueno, ese favor? bueno, dale. Raro igual, pero... Em, entonces, esta idea de incomodidad frente al arte contemporáneo surge muy a menudo, ¿no? Hay un texto muy lindo que les puedo enviar a los que se anoten al curso, a los que se anoten al curso, digamos, a las siguientes clases, se los voy a subir a la carpeta, les voy a subir una carpeta con textos en PDF, y ahí hay un texto de Leo Steinberg, que es un crítico estadounidense, cuyo título es El arte contemporáneo y la incomodidad del público. Y ahí dice, bueno, en realidad la incomodidad frente al arte contemporáneo pasó un poco siempre, ¿no? Cuenta una anécdota en la que trata de la recepción de esta obra de Matisse, ¿no? La alegría de vivir, que como saben fue una de las grandes obras del siglo XX y rompió con muchos paradigmas, ¿no? Aparecen figuras desnudas al aire libre, tiradas sobre el pasto, bailando, haciendo el amor, una obra rupturista, no solo por la temática, sino también porque, bueno, atenta contra la tradición figurativa representativa de la pintura. Y por lo tanto tuvo bastantes resistencias del público. Cuenta Steinberg que Paul Signac, que era un artista moderno muy importante, se escandalizó ante la obra y dijo lo siguiente, ¿no? Miren lo que dice. Parece que Matisse ya no es el mismo. En una tela de 2,5 metros pintó unos personajes extraños, contornados con una línea gruesa como un pulgar. Luego lo cubrió todo con una tinta mate bien definida, que aunque pura es repulsiva a la vista. Parece uno de esos frentes multicolores de las tiendas de pintura, barnices y artículos domésticos. O sea, lo mata, ¿no? Está diciendo que es una obra de tienda de pintura, ¿no? De artículo doméstico, que no tiene nada que ver con lo que Signac considera verdadero arte, ¿no? Lo mismo le sucede a Matisse, pero a la inversa, cuenta Steinberg. Al año siguiente, Matisse va a visitar a Picasso a su estudio y ahí ve esta famosa obra que deben haber visto alguna vez, que son Las señoritas de Avignon, de 1907, ¿no? Que como sabemos fue
una de las grandes obras del siglo XX y fue la que dio inicio, la que dio comienzo a lo que llamamos hoy el movimiento cubista. Ahora, para Matisse fuera una atrocidad, ¿no? Era un intento para Matisse de ridiculizar todo el movimiento moderno. Y cuenta Steinberg que Matisse sale muy enojado del taller, desaforado, prometiendo hundir a Picasso y que lo va a hacer lamentar el fraude que está cometiendo, ¿no? Entonces esto para mostrarles estas obras que hoy por ahí nos parecen canónicas, que hoy están en nuestro acervo, en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro museo imaginario, como dice Malraux. El arte nuevo, el arte contemporáneo, siempre genera resistencia, siempre incomoda, porque justamente rompe con lo habitual, rompe con nuestras expectativas, ¿no? Y por eso genera escándalo. Por eso dice los primeros, dice Steinberg, ¿no? Los primeros en denunciar el escándalo son los mismos artistas. ¿Por qué? Porque son los que están más comprometidos, más metidos en el ámbito, ¿no? ¿Cuántos artistas que conocemos comenzaron siendo rechazados? Courbet, Manet, Van Gogh, los impresionistas, son rechazados porque rompen con los cánones establecidos. Entonces, la vuelta que le da Steinberg es, el arte contemporáneo quizás nos llama la atención, quizás nos incomoda porque rompe con lo que anticipamos que debe ser el arte. Rompe con nuestros presupuestos de lo que debe ser el arte. Rompe con nuestro acervo, con nuestro museo imaginario, que se compone de esas imágenes que vimos durante toda la vida y que interpretamos como arte, ¿no? Los libros, me acuerdo los libros de mi abuela, esos viejos de ilustraciones de artistas, ¿no? Tenía toda la colección que estaban ahí en su mesa del living, o las típicas láminas en los consultorios de dentista, lo que vemos en la televisión. Los que van al museo tendrán un acervo más completo, pero vamos generando esa precomprensión de lo que es el arte y el arte contemporáneo rompe, ¿no? Una banana puesta en la pared, bueno, rompe un poco con lo que creemos usualmente o que la general cree que es arte, ¿no? Por eso el arte contemporáneo siempre es un shock para Steinberg. Un shock que genera confusión, furia, aburrimiento, depende de cada uno, pero que difícilmente nos deja indiferente, porque rompe con lo familiar. Y lo que dice que me interesa es que me parece que pasa mucho, ¿no? Siempre pienso en mi papá. Mi papá, cuando hablo de esta cosa, me dice que esto es una estafa. Eh, Cuando nos enfrentamos a una obra de arte nueva, una obra de arte que rompe con todo, muchas veces, dice Steinberg, nos sentimos excluidos de algo, nos sentimos excluidos de algo de lo que nos creíamos parte. Y por eso la sensación de frustración, nos sentimos afuera. Yo creía que entendía lo que era el arte, me creía dentro del mundo del arte y ahora no entiendo nada. Por eso yo di este curso en otro lado y el título que le puse es Esto lo puede hacer un niño, ¿no? Nuestra primera reacción es, bueno, no sabe dibujar, esto lo podría haber hecho mi hijo, mi sobrino, esto es un fraude o es un chanta. En Argentina decimos es un chanta. Es un estafador, digamos, ¿no? O sea, lo consideran como una tomadura de pelo, algo snob, oportunista, marketinero, porque en el fondo es una estafa, ¿no? ¿Quién pagaría millones de dólares o miles de dólares por una banana que se degrada, como cualquier banana, que desaparece, ¿no? ¿Quién pagaría miles de dólares por un migitorio o
una bolsa de basura. ¿Quién pagaría, esta hora me encanta cuando hablo de esto, quién pagaría miles de dólares por mierda? Esto es una obra de Piero Manzoni, un artista de la década del 60, que enlató su propia mierda en 90 recipientes de metal, las etiquetó y las vendió como merde d'artiste, mierda de artista, ¿no? Un poco, obviamente, criticando y jugando con estas ideas, ¿no? Hay un texto muy bello de César Aira. César Aira, no sé si lo ubican, es un ensayista, un escritor argentino, que dice, que se llama Sobre el arte contemporáneo. También se los puedo subir a la carpeta. Que dice, un engranaje fundamental del arte contemporáneo es el enemigo del arte contemporáneo. Es una figura fundamental, que por contraste defiende agresivamente que lo que ve no es arte, que nadie lo va a convencer que esta pavada, que esta estupidez, que esta mierda en una lata es arte. Dice Aira, bueno, y su arma de este enemigo era la difamación. Ahí apareció Gabriel. Hola Gabriel, bienvenido. Y parte de su enojo es ver la fortuna que hacen con estas pavadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que ganen tanto? Un poco para ayudar a entender esta incomodidad, esta frustración, se propone en este curso, ¿no? En este curso vamos a pensar qué hay detrás de lo que llamamos arte contemporáneo, que obviamente tiene múltiples facetas, que tiene distintas formas de manifestarse, pero un poco vamos a pensar eso, ¿no? Aquí lo que me interesa es fundamentalmente esto, ¿qué hay detrás? ¿Cómo pasamos de, por ejemplo, esto, que ya es bastante, ya rompe bastante con el canon de todo lo anterior, ¿no? A principios del siglo XX se rompe con todo lo anterior, a esto, o a la bolsa de basura. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ideas hay detrás? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos conceptualmente a esto, no? Un poco la idea es los conceptos, las ideas que gestaron, eso es lo que me interesa, ¿no? Las ideas que gestaron lo que hoy llamamos arte contemporáneo. Obviamente que no solo gestaron, sino que lo explican hoy, ¿no? Eso no quiere decir que estén las ideas en la cabeza del artista. Muchas veces las ideas no están en el origen, sino que vienen después, ¿no? El artista no sabe muy bien lo que está produciendo y después aparece el teórico, el crítico y le pone palabras a eso que está sucediendo. Esta es un poco la propuesta del curso. Hoy les quería hablar, acá, me olvidé porque puse esto acá, pero bueno, ya me acordaré. Esta es la obra que les decía de Mauricio Catelán, me había olvidado que la tenía acá solita. Para entender un poco cómo aparece el arte contemporáneo, cómo se desarrolla lo que hoy llamamos arte contemporáneo, me interesaba empezar con lo que llamamos arte moderno, o lo que se llama usualmente arte moderno. ¿Qué pasó de acá, Manet, siglo XIX? ¿Cómo pasamos en 100 años o en 150 años de esto a esto? ¿Qué pasó en el medio? Esto tiene muchas
diferencias, rupturas respecto al arte tradicional, al arte anterior. Tradicional se dice de muchas maneras, ¿no? Pero, no sé, podemos ver la continuidad con el cuadro de Delacroix o con la Gioconda. Pasamos de esto en 150 años a esto, y a todo lo llamamos arte. Por eso me interesaba empezar a hablar de arte moderno, que muchas veces se usan como sinónimos, ¿vieron? Arte moderno y arte contemporáneo. A veces se confunde eh, la idea de arte moderno y arte contemporáneo. Vieron, por ejemplo, que hay muchos museos, hay museos en distintas partes del mundo, hay museos que se llaman museos de arte moderno, por ejemplo, el famoso museo de Nueva York, el MoMA, y hay otros que se llaman museos de arte contemporáneo. En la Argentina tenemos los dos, y están al lado, en Buenos Aires, perdón. Museo de Arte Contemporáneo, MACBA, y Museo de Arte Moderno, MAMBA. Están los dos al lado, los dos juntitos. Perdón, Ana, ¿vos querías decir algo? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿A qué responde la distinción entre arte moderno y contemporáneo? Porque moderno siempre parece en la vida cotidiana lo usamos como sinónimos, contemporáneo o moderno. Esta distinción surge de una caracterización de principios del siglo XX, principios más mediados del siglo XX, que se empieza a defender la idea del arte moderno. Ahora voy a explicar un poco qué significa esto. Y ahí se empezaron a fundar muchos museos, por ejemplo el de Buenos Aires, por ejemplo el MoMA, que se llamaron Museos de Arte Moderno. Mientras que en la década del 70, 80, 90, se empieza a hablar ya no de arte moderno, sino de arte contemporáneo, y por consiguiente se empieza a hablar de museos de arte contemporáneo. Otro texto muy bello sobre museos de arte contemporáneo y que habla un poco de qué entendemos por arte contemporáneo, que es un poco lo que voy a explicar hoy, eh, es un libro de Claire Bishop que se llama Museología Radical. Yo les tiro, no los quiero llenar de lectura, pero les tiro algunas ideas y el que le divierte algo, lo caza. Y todo se puede conseguir por internet, así que me avisan, si no. El arte contemporáneo no se entiende sin el nacimiento del arte moderno. Uno de los primeros defensores del arte moderno, cuando hablamos de arte moderno, acá ya tenemos una imagen, ¿no? Esto es Mark Rothko, lo que se considera expresionismo abstracto, ¿no? En Estados Unidos. Uno de los grandes defensores no solo defensores, sino ideólogos del concepto de arte moderno es Clement Greenberg. Greenberg, a mediados del siglo XX, es uno de los grandes promotores del arte moderno y particularmente un gran auspiciante del expresionismo abstracto, ¿no? El expresionismo abstracto es Rothko, Pollock, por ejemplo, que lo deben conocer, Jackson Pollock. Eso es lo que llamamos expresionismo abstracto y es y uno de los principales promotores de este tipo de arte es Clement Greenberg en Estados Unidos, ¿no? Tiene un texto muy famoso que se llama Hacia un nuevo Laoconte. Y va a defender ahí hacia un nuevo Laoconte porque una intertextualidad ahí, ¿no? Está dialogando con el libro de Lessing, filósofo alemán del siglo XIX, que se llama justamente Laoconte, por eso hacia un nuevo Laoconte. Lessing, en ese libro, Laoconte,
habla de cómo el arte tiene que alcanzar autonomía. ¿Autonomía de qué? De la religión. Ya no debe entenderse el arte como lo dependiente de la religión, como un auxiliar de la religión, sino que debe independizarse y alcanzar su autonomía. Eso dice Lessing, ¿no? Y lo mismo, no lo mismo, pero en esta línea, Grinberg va a defender la autonomía del arte moderno. ¿Qué significa para Grinberg la autonomía del arte moderno? La esencia de lo moderno para Grinberg consiste en los usos de los métodos específicos, en el uso de los medios específicos de una disciplina artística, escultura, pintura, la que sea, para criticar esa misma disciplina. Tiene que haber una pureza en el medio, que el arte ya no evoque otras cosas extraartísticas, sino que simplemente evoque su medio. Por ejemplo, esto. Acá no hay ninguna historia que contar, no hay ningún mensaje que entender, no hay personajes que identificar, simplemente el color, ¿no? Ya no hay que representar el mundo. El arte, después de la fotografía, no tiene que representar el mundo, no tiene que representar personajes, paisajes, eventos históricos. El arte tiene que desprenderse de cualquier fin extraestético, sea político, sea religioso, y cada arte tiene que demostrar el carácter único de su medio. En este caso, el color, la pintura. Por eso habla del medium specificity, o sea, la especificidad del medio, ¿no? Es por su medio que cada arte es único. La pintura es las sensaciones visuales que produce. Y no tenemos que identificar, conectar o pensar nada, solamente sentir. Por eso hay que romper en la pintura, dice Grinberg, con el referente, con la mímesis. Saben que mímesis es el concepto griego de imitación, ¿no? Con la figuración, con la representación. Cuando uno ve una obra de Pollock, no se transparenta nada, es opaca. Lo que se muestra es lo propio del medio, el color. No tiene que darnos un mensaje, contarnos sobre un evento religioso, contarnos sobre el poder de una figura política, solamente tiene que hacernos sentir, estimular por medio del color, tiene que estimular nuestras emociones. Grinberg tiene una mirada progresiva de la historia del arte, ¿no? Es decir, a medida que avanzó la historia, el arte fue cada vez más purificándose, cada vez alcanzando cada vez más la especificidad de su medio. Hay una evolución, ¿no? Y el culmen de esa evolución es el expresionismo abstracto para Grinberg, ¿no? Una obra de arte impura sería cuando contiene un elemento ajeno a sí misma.
¿no? Por ejemplo, hablar de un contenido político, por ejemplo, hablar de un contenido, cuando se refiere a algo ajeno, ¿no? Entonces, para Greenberg, la historia del arte la lee desde ahí. El progreso hacia el descubrimiento del medio, ¿no? El arte naturalista, bueno, acá tenemos una obra de Rothko, esta es una cita de Greenberg, ¿no? La pintura o la escultura se agotan a sí mismas en las sensaciones visuales que producen. No hay nada que identificar, conectar o pensar y todo que sentir. Los que hicieron el curso de Heidegger recordarán esta obra, La ciudad ideal, una obra del Renacimiento, anónima. Greenberg dice el arte realista, como esto, o el arte naturalista, como esto, lo que hace es encubrir el medio, lo esconde. Usa el arte para ocultar el arte. En una obra como La ciudad ideal vemos una ciudad, o sea, tendemos a ver lo que se representa, como si fuese una ventana, y tendemos a olvidar que es un cuadro. En la pintura moderna lo primero que vemos es un cuadro. El arte moderno utiliza el arte para llamar a la atención sobre el arte, ¿no? Y vemos literalmente la superficie plana, la forma del soporte, el color, la propiedad del pigmento. O sea, lejos de ocultar los elementos propios de la pintura, los intenta mostrar. En cambio, acá, perdón, acá nos olvidamos de la materialidad de la obra. Busca enmascararse el hecho de que la pintura se da sobre un espacio, que está compuesta de ciertos óleos, que en el fondo es un lienzo. Se intenta dar una imagen absolutamente transparente, ¿no? No hay ningún rastro de la pincelada, parece casi una foto. Casi que nos olvida, no vemos las hechuras, las costuras del artefacto, casi como si no fuese algo hecho por alguien. Esto cambia para Grinberg con Manet. Manet es el Kant de la pintura, dice Grinberg. Kant es un filósofo alemán que se suele decir que significó el giro copernicano de la filosofía, ¿no? Copérnico, ya saben quién es, significó un giro en la astronomía y un giro en la cosmovisión del mundo, o sea, la Tierra ya no es el centro del universo, sino que es el Sol, por eso se habla de giro copernicano. Kant es el giro copernicano de la filosofía, por cuestiones que no me voy a detener ahora, porque si no me tienen hablando hasta las 12 de la noche. Manet, para Greenberg, es el giro copernicano de la pintura. ¿Por qué? Porque empieza a ser visible la materialidad, porque empieza a romper con la transparencia de la ventana. ¿Cómo hace esto? De distintas maneras. Por ejemplo, acá tenemos una de sus obras eh, más famosas, ¿no? Almuerzo en la hierba. Acá tenemos muchas cosas para ver. Primero, la pincelada, acá por ahí lo ven un poco chico, pero ven que, por ejemplo, en la pincelada del follaje está totalmente sugerida. No tiene el nivel de detalle fotográfico que tiene esto. Los rastros del pincel se ven por todas partes. Si ven los pantalones del hombre que está en primer plano y el que está en el segundo plano más aún, las sombras también están sugeridas. No tienen el nivel de detalle que tiene una obra de Courbet, por ejemplo. Entonces ya el trato de la pincelada
rompe con la idea de figuración, ¿no? Luego tenemos ahí no me sale la palabra, el uso de la proporción, ¿no? La mujer que está en el fondo, si la ven, está como desproporcionada, está como más grande de lo que debería estar. Parece que se nos viene encima. Y por último, la luz. La mujer, también la cuestión temática es muy provocativa, ¿no? Poner un desnudo femenino entre hombres. Obviamente que había desnudos femeninos antes de Manet, pero en esta escena cotidiana, en esta escena que podría estar cualquier ciudadano parisino de la época, en un parque público o en un bosque o en donde sea que sea esto, teniendo un picnic con una mujer desnuda, es muy provocativo, ¿no? Fue muy escandaloso, ¿no? Porque tiene una significación erótica, ¿no? Em, la luz de la mujer, ¿no? Está perfectamente iluminada, casi que parece que es ella la que irradia la luz. Está en un medio de un bosque y no hay ninguna sombra sobre ese cuerpo desnudo. Está perfectamente iluminada, ¿no? Obviamente alguna sombra sugiriendo abajo de la pierna o abajo del brazo, pero parece que es ella la que emana la luz. A los que hicieron el curso de Heidegger les recordará a esta imagen, que no voy a analizar ahora porque se me va a hacer muy largo, pero que estuvimos hablando de esta imagen, que pasa algo parecido, ¿no? Manet empieza a mostrarnos, a los que no hicieron el curso de Heidegger, les toca hacer el análisis a ustedes, a ver qué les parece, a ver qué hay ahí, como acá, ay, perdón, como acá, que está opacando la materialidad, que está mostrando, está sacando a relucir el medio, ¿no? Para Greenberg, justamente por esta razón que Manet opaca el medio, lo digo rápido, ¿no? Pero acá tenemos la pincelada claramente, la perspectiva de el reflejo de la mujer no es la correcta, ¿no? La espalda de la mujer debería estar, el reflejo, esto es un espejo detrás, ¿no? El reflejo de la mujer debería estar atrás de la mujer y no en diagonal, es como medio raro esta posición. Vemos que nosotros estamos en la posición del hombre que vemos en el reflejo detrás. Ahora, la mujer no parece, igual que acá, no parece tener ningún rastro, ninguna sombra de la persona que tiene, al parecer, tan cerca. Está perfectamente iluminada. Bueno, todas estas señales, estas huellas de la representación, estas costuras que nos muestra el vestido, analógicamente, ¿no? Es una metáfora, no el vestido del personaje. Para Greenberg, lo hacen a Manel precursor del arte contemporáneo, del arte moderno, perdón. Obviamente que hay representación, hay figuración, no estamos en un Rothko o en un Pollock. Pero al realzar la dimensión material, pone las bases de lo que será el arte moderno, para dejar de lado la representación y para dar lugar a jugar con propiamente el medio, como acá o como acá. Bien, esto es un resumen breve de lo que se considera arte moderno. Voy a saltear un poco algunas cosas que tenía planeadas y vamos a lo que Greenberg, perdón, lo que Greenberg no, lo que luego se llama arte contemporáneo, ¿no? En la época de la posguerra se hablaba mucho de arte moderno, pero a medida
que avanza la década del 60, la idea de arte moderno ya empieza a dejarse de lado y se comienza a hablar de arte contemporáneo. Acá hay un autor clave. Uy, me salté. Acá hay un autor clave, del cual vamos a hablar la primera clase, que se llama Arthur Danto. Es un filósofo y crítico estadounidense muy influyente en la década del 60, 70. Va a ser uno de los grandes promotores de la obra de Andy Warhol. Tiene un libro muy importante sobre Andy Warhol. Y tiene un libro muy importante, del cual voy a hablar un poquito hoy, que se llama Después del fin del arte. Y ahí, cuando les pase la carpeta con los archivos, van a van a encontrar el texto de Danto. El primer capítulo va a justamente tematizar las diferencias entre arte moderno, arte posmoderno y lo que se llama arte contemporáneo. Y justamente se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos esto que llamamos arte contemporáneo? ¿Es lo mismo que arte posmoderno? ¿Cuál es la diferencia con el arte moderno, si es que lo hay? ¿Es una cuestión solamente de nomenclatura, es una cuestión de términos, o hay algo más? Y Julia, en la década del 60 se empieza a hablar de arte contemporáneo y el arte moderno empieza a caer en declive. Obviamente que no hay una fecha, un momento, y obviamente que va a haber férreos defensores de la postura grinberiana, pero es en la década del 60 que se empieza a discutir todas estos términos, ¿no? Y esta idea de arte. Sobre todo vamos a ver la vez que viene con la aparición de lo que se llama el arte conceptual. Preanunciado por el minimalismo, que ya tiene una postura muy crítica del arte moderno, lo que algunos leen desde el... gracias, Mariana. Preanunciado, decía, del minimalismo, pero que muchos leen desde el modernismo, y el arte conceptual rompe un poco con la idea de que lo propio del arte es la especificidad del medio, ¿no? Volviendo a Danto, la tesis de Danto va a ser que lo define al arte contemporáneo, digamos, como aquello que sucede o aquello que comienza luego que se rompe la idea que tiene que haber un relato legitimador del arte. Por eso después del fin del arte, por eso el título, ¿no? El fin del arte no es que toma, es un concepto, el fin del arte que toma de Hegel, ¿no? La idea de la muerte del arte en Hegel. Danto dice, el fin del arte no es obviamente que no va a haber más producción artística, obviamente no estás diciendo eso, sino que después del fin del arte, con la aparición de lo que llama el arte contemporáneo, en nuestra época o en la época de Danto, en la década del 60, ya no encontramos un metarrelato que determine y regule el estilo del arte actual, sino que el arte contemporáneo está liberado de toda, perdón, prescripción, quiero decir proscripción, prescripción homogénea, hegemónica, que depende de un relato homogéneo y está abierto a múltiples posibilidades. En definitiva, no hay un estilo determinado permitido, sino que lo que también llama el arte poshistórico rompe con todos los límites. Por eso, en el arte contemporáneo, dice Danto, cualquier objeto puede ser considerado
arte, ¿no? Uno de los temas que más le interesa a Danto es, o la pregunta que se hace es, ¿por qué los Brillo Box pueden ser consideradas arte? Las Brillo Box son las famosas cajas de Andy Warhol, que como saben, o no sé si saben, son cajas de madera pintadas, pero que son imitaciones, digamos, de las cajas en las que venían una especie de jabón y que se comercializaban en los supermercados, ¿no? O sea, no tiene nada, eh, digamos, hay una reapropiación. Iba a decir no tiene nada original, bueno, no lo diría tanto así, ¿no? Pero no es una creación ex nihilo, desde la nada, desde el artista, sino que hay un gesto apropiacionista, y ese es uno de los rasgos del arte contemporáneo. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de arte apropiacionista. Esta es una obra de Mike Pitlow. Mike Pitlow es un artista que juega todo el tiempo con estos gestos apropiacionistas, ¿no? Esta, por ejemplo, se llama Not Manzoni. Manzoni es el que le mostré de la mierda del artista. Y lo que hace es recrear huellas dactilares de Piero Manzoni y las copia, las reproduce, ¿no? No es un Manzoni porque es una reproducción, pero de alguna manera se apropia de ellas, ¿no? Para Arthur Danto, el gesto apropiacionista es un gran ejemplo de lo que llamamos arte contemporáneo, ¿no? Lo encontramos acá, lo encontramos acá, perdón, lo encontramos acá, lo encontramos acá. Ahora les cuento quién es este. Lo propio del arte contemporáneo, entonces, si es que lo podemos definir, o si es que lo podemos encerrar, no es meramente un arte que se da en el presente, que eso parece llamar contemporáneo, sino que es la liberación de este metarrelato de lo que llamamos arte. Y por eso hoy es válido que cualquier objeto sea considerado arte. Una banana, un migitorio o un inodoro, como vamos a ver la clase que viene, un ejemplo. Las cajas de supermercado Brillo, las huellas dactilares de un artista, la mierda de un artista, las estatuas de globos de Kunz, cualquier objeto puede ser considerado arte contemporáneo. Ya no busca un modelo exterior, algo que copiar, ya eso después eh, de la fotografía ya no tiene sentido, que el arte imite lo real, sino que busca otra cosa. Ustedes me dirán, pero estas cajas de Brillo son una imitación de lo real. Bueno, sí, pero el propósito de esta propuesta no va a ser, no está buscando Warhol con esto una fidelidad al modelo, ¿no? Está buscando ser fiel al referente, en este caso las cajas que están en el supermercado. Lo que está buscando es proponer otra cosa, ¿no? Es el planteo de un problema. Y el planteo siempre para el arte contemporáneo, dice Danto, pues vamos a estar en desacuerdo con esto, ¿no? Y lo vamos a discutir, el planteo siempre es, ¿qué es el arte? En el fondo, el arte contemporáneo está siempre discutiendo qué es y qué no es arte. En el fondo, es una cuestión de autorreferencialidad. Entonces, para Danto, lo importante ya no es el objeto,
que era central para el arte moderno y para el minimalismo, ya no es el medio, como dice Greenberg, y esto lo vamos a ver la clase que viene, sino que lo importante es la idea, el gesto conceptual. Lo importante acá no es el objeto, esto puede ser reemplazado. El valor de la obra no está en la originalidad del objeto, son estas las cajas que hizo Warhol. Bueno, no sé si es tan central. La cuestión pasa por el gesto, por la idea, por el concepto. Y eso nos abre las puertas para hablar del arte conceptual. Sí, Dalí. No me quedó claro qué es el gesto apropiacionista. ¿Qué es qué es lo que se apropia? Bueno, me hace el pie para hablar de esto, ¿no? El gesto apropiacionista tiene que ver con apropiarse de algo ajeno, ¿no? De algo que no es creado por uno. En el fondo acá, el autor del diseño de las cajas no es Warhol, ¿no? Está copiando un diseño. Lo mismo en el arte conceptual es heredero de quien, de Duchamp, que es muy anterior, casi 40 años anterior. Duchamp, el ejemplo del mingitorio, es lo mismo, ¿no? Dickey, que es un autor que vamos a ver la clase que viene, dice, en realidad el mingitorio tiene dos autores, el que produce el mingitorio, que es el de la fábrica, y un segundo autor o creador, que es el artista que, al señalarlo y ponerlo en un museo, lo instituye. Dickey va a ser el gran defensor de la teoría institucionalista del arte, lo instituye como obra de arte con ese gesto. O acá tenés otro ejemplo, más contemporáneo. Este autor que ven acá se llama Richard Prince. Richard Prince quizás vieron algo de él en los que están en Argentina, Dani y Gabriel. Hubo una exposición en el Malva hace un tiempo. El Malva, para los que no son de Argentina, no, perdón, es un museo muy importante de arte contemporáneo en Buenos Aires, y hubo una exposición sobre Richard Prince hace 3 o 4 años. ¿Qué hace Richard Prince? Se apropia de imágenes, en general de imágenes de medios de comunicación. Una de sus obras más famosas es esta. A la izquierda te pongo la revista, no, perdón, el afiche publicitario, y a la derecha te pongo la obra que él, eh, bueno, creó, si podemos decir que creó, lo podemos discutir, lo que él propone como obra, ¿no? Richard Prince empieza trabajando en un medio periodístico y lo que hacía era, en el 80, recortar fotografías, ¿no? Y recordando fotografías, empezó a exponer esos recortes, ¿no? Esta es una de las obras más famosas, que son la publicidad de Marlboro, y recientemente hizo esto, que es tomar imágenes de Instagram, imágenes públicas de Instagram, y declararlas, o declararlas, no, tomar el screenshot, imprimirlo y presentarlo como obra, ¿no? Acá les comenta, ¿ves que les comenta? Acá abajo dice Richard Prince, 1, 2, 3, 4, no cure, no pay. Se arma un revuelo infernal, ¿no? Juicios, millonarios, em, que terminó ganando Richard Prince. Pero bueno, no me voy a meter en la cuestión jurídica porque no me interesa. Pero el gesto apropiacionista tiene que ver con eso. Mike Vidlo, el que les contaba, tiene muchas obras así, en el que se apropia de distintas obras, ¿no? Lo pongo en el chat. Si lo buscan en Google van a ver, tendría que haber puesto más obras. Van a ver, no sé, por ejemplo, una obra que se llama No, esto no es un Pollock, y lo ves y remite a Pollock, pero no es literalmente un Pollock porque juega con los márgenes.
Tiene otra sobre Piero de la Francesca, bueno, tiene varias obras en esta línea, ¿no? Esta idea de apropiarse de algo ajeno. Lo que vamos a empezar a precisar la vez que viene es esto que les digo de Danto, ¿no? Lo propio del arte contemporáneo está en lo conceptual, en el gesto. Eso va a ser la primera clase, donde vamos a hablar de arte conceptual porque me parece que es uno de los fundamentos más consolidados para pensar el arte contemporáneo hoy. Bien, hasta acá llego yo, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna idea, alguna pregunta, algún pensamiento. Quien quiera. Sí, Dani. A ver si voy entendiendo, ¿no? Es más que nada una pregunta, pero un reflejo de lo que capté, pero para ver si que entendí. Cuando se hace este salto de lo moderno, que es lo que intentaba resaltar el medio, ahora se va a empezar a resaltar un concepto que unifique otras cosas que produjeron otros. Sí, no todo el arte contemporáneo y no todo arte conceptual es apropiacionista, ¿no? Él, Danto lo identifica como lo propio del arte contemporáneo en este texto, pero no hay que identificarlo, ¿no? Y no todo es tan claro y distinto, por supuesto, ¿no? Pedagógicamente o didácticamente la historia del arte lo suele distinguir ante arte moderno y arte contemporáneo, pero es como le decía Julia, no es que hay una fecha en el que una cosa termina y otra cosa empieza, sino que las discusiones siguen estando, ¿no? Y Grinberg va a seguir estando discutiendo con Arthur Danto al mismo tiempo y y hay distintas propuestas que no cuadran tanto ni en el arte moderno ni en lo que llamamos arte conceptual, pero por ahí tampoco en el minimalismo. Entonces, los límites siempre en estas cosas son difusos, ¿no? Voy a conectar la computadora porque me quedo sin batería. No es algo que se pueda cortar a rajatabla, ¿no? No, pero el apropiacionismo era solo un aspecto. Sí. Igual esto que dice Danto y distintas propuestas sobre cómo entender el arte contemporáneo es lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Esto es una primera aproximación. Bueno, ¿alguna idea, comentario más? ¿Podrías tirar un puentecito de lo que es moderno, entre moderno y conceptual, el posmoderno, cómo es ese pasaje? No te entendí la pregunta. Puedo decir que después del moderno estaba el posmoderno y después el conceptual, ¿no? ¿O no? ¿O no es Más o eso? menos, no. El arte conceptual es un momento de la década del 60. Lo postmoderno aparece a fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Justamente en relación a que en la arquitectura, no tanto en las artes visuales, se empieza a hablar del término posmodernidad y en el 79 aparece un texto muy fuerte que se llama La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, que es un filósofo, nada que ver con el arte, no está hablando de eso, pero empieza a hablar de esta idea del fin de los grandes relatos, qué sé yo, y ciertos autores lo llevan al mundo del arte. Por ejemplo, Fredric Jameson, ¿no? Y hablan del arte posmoderno, que es una categoría también difusa, ¿no? No del todo. eh, por eso Danto dice, bueno, estos conceptos se confunden todo el tiempo, ¿no? Es más, Jameson propone una categoría muy parecida a lo que dice Danto. Jameson no está hablando del arte conceptual, sino que está hablando de el arte posmoderno como pastiche, ¿no? El pastiche o el collage como un recurso del arte posmoderno.
No tanto, no está, no hay una discusión entre ellos dos, ¿no? Están hablando por canales distintos. Y ahí Jameson habla de la idea del collage, esto de también una especie de apropiación de distintos elementos, que es lo propio del arte posmoderno, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, bueno, no lo traje al ejemplo. ¿Vieron la película de Brian De Palma, Los Intocables? Bueno, si no la vieron, Dani me dice que sí, pero los que no la vieron la pueden buscar en YouTube, que es una película del 80, y hay una escena que es la que se cae el bebé por las escaleras. No te la acordás, Dani. Bueno, eso es hay una intertextualidad muy clara, que es el acorazado Potemkin, ¿no? O una obra de Los Intocables de ser de fines de los 90, así que 70 años antes, es el acorazado Potemkin de Eisenstein, ¿no? Después, compárenlas, la escena es casi idéntica, ¿no? El bebé, mientras hay un tiroteo o hay sí, una lucha, no sé cómo decirlo, un conflicto bélico, el bebé va cayendo por las escaleras. Bueno, ahí hay una clara cita, ¿no? El arte del pastiche, del collage, de la cita, es propio del arte posmoderno para Jameson, ¿no? Y contrasta con el arte moderno, ¿por qué? Porque el arte moderno, que no es solo Grinberg, ¿no? Grinberg tiene una idea muy particular del arte moderno, que no todos concuerdan. Yo, bueno, por temas de espacio y cantidad de tiempo, solo expuse la parte de Grinberg, pero muchas obras de vanguardia son consideradas arte moderno. ¿Por qué? Porque tiene una idea de futuro, de progreso, esto que les decía de Grinberg, de buscar la pureza, ¿no? El arte progrese hacia un lugar mejor, hacia un fin, y por lo tanto debe desprenderse de todo el pasado, de la tradición. El moderno es el que buscando el futuro rompe con lo anterior. El posmoderno, dice Zizek, el filósofo esloveno, el arte posmoderno es nostálgico, es la recuperación del pasado, ¿no? El retorno del pasado. Y algunos dicen, de vuelta, son categorías difusas, unos dicen, bueno, el arte contemporáneo no es ni un retorno al pasado, nostálgica e ingenua, como para muchos es la posmodernidad. Otro ejemplo de, ¿cómo se llama esta película? Otro ejemplo de arte posmoderno podría ser esta película que no me está saliendo el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Esta película de los 70, 80, que ahora salió una nueva versión, sobre un mundo futurista donde están los replicantes, que son una especie de androides. Es muy famosa, la conocen seguro, pero no me está saliendo el nombre. ¿Cómo? Blade Runner. Blade Runner, ahí Blade Runner. está. Sí, Sí. Blade Runner, perdón. Tengo la memoria, necesito una memoria extraíble como las computadoras para descargar información porque me olvido de todo. Bueno, Blade Runner, ahí también hay una cita al pasado, al cine negro, ¿no? Al cine negro detectivesco, ¿no? Si ven toda la estética, si reven la película, hay toda una... En el personaje que hace Harrison, que hace Ford, hay todo un retorno al cine negro, ¿no? Bueno, me perdí un poco, pero ¿se entiende, Dani, más o menos? Y entonces estabas por decir que el contemporáneo no es ni un retorno a lo nostálgico, ni... En torno al pasado nostálgico en un sentido ingenuo, ni una búsqueda de superación a un futuro, a un porvenir donde se alcance la pureza del arte, qué sé yo, sino que tiene combinaciones de ambas cosas para religarse con el presente. Esto suena muy abstracto, pero bueno, vamos a ver que esto se dice o se ve de distintas maneras, ¿no? En lo que llamamos estética relacional, en lo que llamamos arte conceptual, en lo que llamamos
el concepto de instalación. Bueno, todo lo que vamos a ver a lo largo del curso vamos a ir viendo esto. Espectacular. Gracias, Dani. Bueno, nos veremos la semana que viene. A los que ya se anotaron, los veremos la semana que viene. Si alguno se desea anotar a partir de esta charla, me escribe y bueno, y si no quieren, no quieren. Tienen mis contactos, el Instagram o el mail, me escriben por ahí y lo resolvemos. Súper. Bueno, les mando un saludo a todos y espero que terminen bien el día. Buena semana. Gracias. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.